a usted aquí, le damos la bienvenida en el nombre de... Quiero que abra su Biblia, ahí en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 22, en el versículo 6. Abra su Biblia. Si tiene niños a su lado, téngalos ahí junto a usted. Y ahorita va a ver por qué. Qué bueno que haya niños. De hecho, una de las primeras medidas que se tomaron cuando el COVID-19 llegó a nuestro país fue precisamente la suspensión de clases en todos los niveles educativos. Esto significa que los niños no iban a tener escuela, que se le iban a pasar más tiempo en su casa de manera obligatoria. Ahora escucha, esa no fue una buena noticia para mucha gente. Hubo gente que dijo, no, no es posible, ¿qué voy a hacer con mis hijos todo el día en la casa? De hecho, miré un meme que decía, si ustedes pensaron que iban a sufrir por un día sin mujeres, espérense a ver cómo les va con un mes con niños. Gloria a Dios. Al día de hoy la noticia es que esto va a durar más de un mes, hermano. Así es que hágase la idea de que esto va a durar más de un mes, pues las autoridades sanitarias han dicho que el regreso a las escuelas va a ser paulatino y está calculado que sea a finales del mes de mayo, prácticamente principios de junio. Así es que por su salud mental, hágase esa idea de que tendrá otro mes con niños en casa. Ahora, si hiciéramos una encuesta y preguntáramos, y ahorita que los niños están en casa por causa de la cuarentena obligatoria, ¿qué es lo que están haciendo los niños? Si hiciéramos una encuesta de esta naturaleza, hermano. ¿Qué están haciendo los niños ahorita que están en casa? Y probablemente las respuestas serían cosas como, bueno, ahorita los niños están jugando, miran televisión, hacen sus tareas que les dejaron los maestros, ayudan con los quehaceres de la casa, salen a jugar a la pelota. Tal vez esas serían las respuestas que encontraríamos en la mayoría de los casos. Pero si la pregunta fuese, ¿qué clase de instrucción espiritual están recibiendo los niños ahora que las iglesias están cerradas y que no hay escuelita dominical? ¿Cuál sería la respuesta? Si la pregunta fuera, ¿cómo estamos alimentando las mentes y los espíritus de nuestros hijos ahorita que están en casa? ¿Qué responderíamos? ¿Cómo estás alimentando tú a tu hijo, a tu hija ahorita que está en casa y que no hay escuelita dominical porque la iglesia, el edificio está cerrado? Mira, lamentablemente los niños son uno de los segmentos más descuidados en cuanto a los temas espirituales se refiere. La única instrucción espiritual que la mayoría de nuestros hijos recibe es en la iglesia y no en sus casas, que es donde se pasan la mayor parte del tiempo y sobre todo ahorita en esta época de contingencia sanitaria. La mayoría de nosotros no nos preocupamos por las necesidades espirituales de nuestros niños, porque pensamos, son pequeños, e ignoramos que ellos tienen sus propias luchas, sus propios temores y sus propias preguntas. Los niños tienen sus propias tentaciones. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo una vez, comience temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Ahora escucha, algunos otros dejamos la responsabilidad de la instrucción espiritual de nuestros hijos en otras manos, en las manos del pastor, de la maestra de la escuelita, porque no queremos comprometernos ni cansarnos en cubrir sus necesidades. Pero mira, así tus hijos
requieren de tu esfuerzo y de tu dedicación para llenar sus estómagos con el alimento natural, ellos también requieren de tu esfuerzo y de tu dedicación para satisfacer sus propias necesidades espirituales. Y quiero predicarte en esta mañana un sermón al cual he puesto por título Instruye al niño. Y quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 22, en el versículo 6. Dice de esta manera la palabra de Dios. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y quiero ir primero a una triste historia. Mira, en la Biblia hay una historia que me intrigó. Se trata de la historia de Manasés. La vida de Manasés se podía sintetizar en una sola palabra: pecado. De hecho, cuando la Biblia da un resumen de los 55 años que este hombre estuvo reinando, lo expresa de esta manera, ya en Segunda de Reyes 21, 17. No lo busques, nada más escucha cómo sintetiza la Biblia la vida de Manasés. Dice: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En otras palabras, lo que caracterizó el rey no fueron sus victorias ni sus conquistas militares, sino el pecado en el que este hombre estuvo sumergido prácticamente toda su vida. Manasés era un hombre terrible. Como dijo aquella vieja canción de José José, Manasés fue de todo y sin medida. Era idólatra, asesino, sacrílego, mandó a quemar a sus hijos como una ofrenda a los demonios. Pero para no culpar a Manasés de cosas que no, quiero que sea la propia Biblia la que nos describa el reinado de uno de los hombres más perversos que se hayan sentado en el trono de David. Quiero que abras tu Biblia, Segunda de Reyes 21, y quiero que este hombre fue un pecador terrible, uno de los hombres más pecadores, más perversos que hayan ocupado el trono que un día perteneció a David. Segunda de Reyes capítulo 21, en los versículos del 1 al 9, como dice la palabra de Dios en esta mañana. Segunda de Reyes capítulo 21, versículos del 1 al 9. Dice de esta manera, ¿ya lo tienes? Amén. Gloria a Dios. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, o sea, brujo, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea que di a sus padres,
con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, dice el versículo 9, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ve el versículo 16. Fuera de eso, o sea, aparte de todo esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, cuando tú lees todos estos pecados en los que este hombre participó, fue brujo, fue idólatra, profanó la casa de Dios, metía ídolos, estatuas de demonios ahí en la casa del Señor, quemó a sus hijos como una ofrenda a los demonios. Y cuando tú lees todas estas cosas, tal vez tú te imaginas que Manasés era una especie de demonio encarnado o que él era el hijo del anticristo. Pero lo más curioso de todo es que Manasés era hijo de un creyente, el cual amaba a Dios por sobre todas las cosas. Sí, así como lo oyes. Manasés, ese hombre perverso que acaba de describir la Biblia, era hijo de un cristiano, por llamarlo de alguna manera. Su padre fue Ezequías, uno de los reyes más santos de Judá. ¿Qué pasó? ¿Cómo Manasés se convirtió en un hombre tan malvado y tan perverso si su papá fue un hombre que sirvió a Dios de todo su corazón? ¿Cómo ocurrió esto? Vamos a verlo, porque la Biblia nos da la respuesta para nuestras inquietudes. En tu casa, yo quiero que leas la historia de Ezequías. Apunta el versículo, ahorita no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero quiero que en tu casa leas la historia de Ezequías en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Ahí tú te podrás dar cuenta que cuando Ezequías tenía 39 años de edad, él estuvo a punto de morir a causa de una enfermedad. Él ya iba a morirse cuando tenía 39 años. Pero él oró por sanidad y Dios hizo un milagro poderoso. Lo sanó de su enfermedad y le dijo, es más, Ezequías, tú has sido un hombre muy que me has buscado de todo su corazón. Yo te sano de esta enfermedad y te regalo 15 años más de vida. Fue precisamente en esos 15 años extras que Dios le regaló a Ezequías cuando él engendró a Manasés, el hombre del cual hablamos hace un momento. Ahora quiero que pienses en la vida del rey Ezequías. Cuando él tuvo a Manasés en esos 15 últimos años de su vida, ¿qué pensamientos pasarían por la mente del rey mientras veía cómo su pequeño hijo Manasés iba creciendo y saber que él tenía los días contados? Manasés sabía que él iba a morirse dentro de esos 15 años. Entonces, ¿qué pensamientos pasarían por la cabeza del rey cuando él miraba a su hijo y saber, yo ya no voy a estar cuando él se case? Ya no voy a conocer a mis nietos. Ya no voy a ver cuando él entre a la universidad, cuando él entre a la preparatoria. Mira, cuando como padres sentimos que les hemos fallado en algo a nuestros hijos o que hemos dejado de darles algo que merecen, tenemos la tendencia a consentirlos. ¿Por qué? Porque de algún modo estamos sintiendo que de esa manera los estamos compensando por nuestras fallas. Sin embargo, hay un problema aquí. Cuando criamos hijos consentidos, estamos criando hijos egoístas, irreverentes, insensatos, que no saben tolerar la frustración, que no saben cómo manejar la ira, que no conocen los límites y si los conocen no los respetan. Y a la postre, un hijo consentido va a traer dolor y vergüenza.
Escucha lo que dice Proverbios 29 en el versículo 15. Proverbios 29, 15. Dice de esta manera: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora lo que dice ahí: el muchacho consentido avergonzará a su madre. Un hijo consentido o una hija consentida es aquel que está acostumbrado a hacer su voluntad, que nunca tiene un no por respuesta, ni siquiera un espérate por respuesta. Un hijo consentido es el niño o el joven o la niña a quien se le tolera su comportamiento, por más egoísta, ofensivo, irrespetuoso, dañino o hasta peligroso que resulte. Oh, sí, se le deja que haga lo que él o lo que ella quiere. Dice, oh, pues, está chiquito, déjalo. Así son los niños. ¡Ay, el niño puede estar haciendo un berrinche, gritando, pateando, golpeando, destruyendo las cosas y ¡ay, está chiquito! ¿Cómo le vamos a decir? Ve lo que dice la palabra de Dios. El hijo consentido avergonzará a su madre. Ahora, hay padres que piensan todo a sus hijos, los están amando. Ah, no, yo no le puedo hacer algo, es que yo lo quiero tanto, no quiero que llore, no quiero que sufra, no quiero que, ay, pobrecito, si me pides ahorita se lo doy. Sí, mijito, ¿qué quieres? Sí, ¿cómo no, papacito? Sí, papi, pero levántate de ahí, ya no estés llorando, por favor, cállate, mijito, cállate, ya no quiero que tú estés llorando. Y entonces piensan, oh, los estoy amando. Yo no los disciplino porque amo a mi hijo. Ay, ¿cómo le voy a dar un barazo? ¿Cómo voy a recriminarle, a darle un jalón de orejas? Pobrecito, si lo quiero tanto. Pero eso dice usted o eso digo yo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En Proverbios 13:24, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice respecto a aquellos padres que se niegan a disciplinar a sus hijos. No dice que los aman. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que usted los odia. Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Nuevamente, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. No los están amando, los están odiando. ¿Saben por qué? Porque un hijo, un niño, una niña consentidos va a ir creciendo, no cree que se va a quedar chiquito para siempre, va a ir creciendo sin tolerancia a la frustración, sin escuchar un no por respuesta, sin saber escuchar un espera por respuesta. Va a ser gente, de los casos, gente que emocionalmente es muy débil, que se va a rendir a la primera, que no va a aguantar en el trabajo, no va a aguantar en el ministerio, no va a aguantar en el matrimonio. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre estuvo acostumbrado a que se tenía que hacer así como él quisiera. Quien no emplea la vara de la disciplina, dice, odia a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Ahora, quiero que haga un alto. Antes de que algunos niños que están ahí, o los padres o los abuelos de esos niños que están escuchando este mensaje, me quieran apedrear o le apaguen al video y digan, no, ahora sí el pastor está muy pasado de lanza. Espéreme. Quiero decirle algo muy cierto. Nosotros los padres somos los encargados de enseñarles a nuestros hijos lo que ellos no saben. ¿Se acuerda cuando usted le enseñó a caminar? ¿Cuando usted le enseñó a hablar? ¿Cuando usted le enseñó a usar el baño? ¿Cuando usted le enseñó a amarrarse las agujetas? Ellos no lo sabían hacer y usted se los enseñó. Usted fue quien lo enseñó. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Todavía usa pañal?
Todavía lo lleva a la primaria con un pañalito y le dice a la maestra, oiga, cuando mi nene se haga pipí, por favor, póngale su pañal. No, usted lo enseñó a usar el sanitario, a amarrarse sus agujetas. Bueno, la disciplina y el temor de Dios es algo más que su hijo no sabe y usted tiene la obligación de enseñárselo. Ahora quiero ir a mi segundo punto, el balance de Dios. Y te quiero decir algo muy importante. La manera en la que nosotros criamos a nuestros hijos tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros mismos fuimos criados. Así es. Nuestras propias carencias, traumas, temores y recuerdos de la infancia van a salir a relucir cuando nos toque a nosotros la tarea de ser padres. Piénselo por un momento. La manera en la que a usted y a mí nos criaron nuestros padres, haya sido una buena o una mala crianza, tiene todo que ver al momento en el que nosotros criamos a nuestros propios hijos. Nuestras carencias, nuestros traumas, nuestros temores, nuestros recuerdos. Por eso hay gente que dice, no, yo sufrí mucho cuando era niño, por eso es que yo no voy a dejar que a mi hijo le falte nada, ni que él pase lo que yo pasé. Y hay otros que dicen, no, si yo sufrí, él también tiene que sufrir. Pero la palabra de Dios es el manual divino para ser padres y para ser madres. Cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, sin duda vamos a caer en alguno de ambos extremos. O nos volveremos padres sumamente indulgentes y permisivos, o nos convertiremos en padres muy crueles y carentes de misericordia. Hemos escuchado historias terribles de adultos que golpean salvajemente a sus hijos o que usan el castigo por cualquier motivo. Pero muchas de las veces lo que estos adultos están haciendo es descargar sus propias frustraciones, su propia ira sobre aquellos a quienes deberían amar y proteger. Escucha algo, padre de familia. La disciplina de Dios no tiene nada que ver con la crueldad o con el maltrato infantil, sino con la instrucción, con un aprendizaje para la vida, con una capacitación que ellos necesitan y que tú tienes la obligación de darles. La Biblia dice, la vara y la corrección darán sabiduría. La vara y la corrección darán sabiduría. Entonces se supone que cuando tú estás administrando un castigo físico a tus hijos, lo que estás procurando enseñarles es sabiduría. Pero cuando la vara se ejecuta con ira, con enojo, con frustración, sin temor de Dios, entonces tú mismo estás pecando. Porque te estás comportando de una manera injusta y de una manera necia. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mientras que Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Ahorita me las pagas, ahorita me pagas todo lo que me debes. Mira, te voy a dar un consejo, una recomendación. No disciplines a tus hijos cuando estás furioso, porque puedes hacer algo de lo que te arrepientas. No se trata de quitarles la dignidad a nuestros hijos, no se trata de hacerlos reducir a solamente el objeto de nuestra ira, se trata de enseñarles. Entonces yo te digo, no disciplines a tus hijos cuando estás furioso, pero una vez que ya te calmaste, que has orado, que le has pedido dirección a Dios, administra la disciplina que haga falta. Administra, instrúyelo, porque de otro modo no le estás enseñando que los actos de desobediencia tienen consecuencias. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección darán sabiduría. En otras palabras, la vara debe ir acompañada de corrección. Corregir significa arreglar lo defectuoso, arreglar lo que está mal hecho. Es decir, no se trata solamente de golpear o no se trata de insultar. Se trata de enseñarles a aquellos que ellos no saben, arreglar lo que están haciendo mal.
Esto guarda una total armonía con lo que el apóstol Pablo les aconseja a los padres allá en Efesios capítulo 6, en el versículo 4. La Nueva Biblia Viva, en esa versión dice: y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor. ¿Cómo quiere el Señor que sus hijos sean educados? Ahí nos dice la respuesta: con disciplina y consejos. Con disciplina y consejos. Es cierto, no todos van a ser palabras, no todos van a ser correcciones físicas. Y sea usted consciente, porque ambos extremos son muy malos. Ambos extremos. Tanto si usted es muy permisivo y deja que sus niños hagan todo lo que se les antoje, ellos no conocen su autoridad, ellos, su autoridad les vale gorro, ellos van, vienen, y usted puede hablar: hey, mijito, ¿qué pasó, mijito? El mijito anda por ahí. Y si su autoridad no es respetada, usted está cayendo en un extremo, usted está aborreciendo a su hijo. Pero si por todo, ahorita vas a ver, chamaco, y agarras la tabla y la escoba y el cable de la luz y eres cruel. O sea, lo que estás haciendo es desquitar tu ira, tu frustración. Estás golpeando de una manera salvaje. No creas que estás disciplinando. Estás pecando. Estás pecando. Porque tus hijos son los que deben recibir tu corrección. ¿Sabes qué? Esto está mal. Esto no se hace. Así no se hacen las cosas. Le enseñas primero y después le administras disciplina. Pero dile, explícale. Mira, la cosa está así, mijo, mija. Si tú no haces las cosas como se deben, entonces va a venir una consecuencia. Pero si usted de buenas a primeras le avienta el sartén, le avienta la cacerola y va a decir: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Está usted cayendo en el otro extremo. Está usted siendo injusto y necio. O si solamente los disciplina cuando usted ya está hasta el gorro y ya está, va usted a cometer una torpeza. Porque entonces usted va a desquitarse de cosas que otra gente le hizo, las va a desquitar con su hijo o con su hija. Y eso, hermano, va a traer como consecuencia un resentimiento, un coraje, porque ellos van a ser: pues nomás viene y se desquita conmigo, le hace enojar mi papá y conmigo se desquita, lo hace enojar mi mamá y conmigo se desquita, el jefe, la jefa, el pastor, y viene y conmigo se desquita. Escucha, no se trata de ser órale, chamaco, y un zape, y no le quites la dignidad a tus hijos cuando los disciplinas. Porque puedes humillarlos, puedes romper esa dignidad que Dios ha puesto en ellos cuando tú eres cruel, hiriente con tus palabras, con tus actos. Rompes esa dignidad en las vidas de ellos. El balance de Dios es ese: vara y corrección. Vara y corrección, dice, ellos darán sabiduría. Ninguno de nosotros nace con sabiduría, pero la vara y la corrección, dice Dios, nos la darán. Quiero ir a mi último punto: la importancia de la instrucción. Ezequías fue el padre de Manasés. Ezequías fue un hombre que amaba verdaderamente a Dios, que leía la Biblia, que oraba, que iba a la iglesia. Era un hombre entregado, consagrado a Dios, pero no era un hombre a quien le preocupara el futuro de sus hijos. Él sí amaba a Dios. Él sí servía a Dios de todo su corazón, pero el futuro de Manasés no le importó mucho.
Allá en Segunda de Reyes 20, los versículos del 12 al 19, tú lo puedes leer en tu casa. Un día Ezequías le abrió la puerta a gente a quien no se la debería haber abierto, y Dios le dijo algo. Un día, dice, esa gente que entró se va a llevar prisioneros a tus hijos. Un día el enemigo va a venir, los va a tomar presos, los va a meter en la cárcel y los va a convertir en eunucos. Escuchen una profecía muy fuerte. Dios le dijo, como abriste estas puertas, el enemigo va a venir y va a tomar derechos sobre tus hijos y los va a aprisionar. ¿Y tú qué crees que hizo Ezequías, ese grande hombre de Dios? ¿Tú crees que se puso a orar? ¿Tú crees que se puso a instruir a Manasés? No, ¿sabes qué fue lo que hizo? Se encogió de hombros. Dijo, bueno, pues, por lo menos yo no lo voy a ver. Yo estoy bien. El hombre de Dios está diciendo eso. El hombre que vio milagros en su vida, milagros de sanidad, de liberación, de provisión. Cuando Dios le dice, el enemigo va a venir, va a tomar presos a tus hijos y los va a convertir en eunucos en la cárcel del rey de Babilonia, Ezequías nomás encogió los hombros, dijo, a mí mis timbres, si yo estoy bien, ni hablar. Mira, a veces somos demasiado egoístas, hermano. Miramos el peligro en el cual se encuentran nuestros hijos y no nos importa acercarnos a Dios. No nos interesa tanto su vida espiritual. Somos a veces demasiado insensatos como el buen rey Ezequías. Mis hijos están chiquitos, ellos no pecan, no se meten en problemas, son buenos muchachos. Son muchachos bien responsables, de veras. No porque sean mi hijo, no porque sea mi hija, pero son niños bien buenos. Mira, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿De veras? Mira, ahora que no nos hemos reunido en la iglesia y que no ha habido escuela dominical, ¿qué alimento espiritual están recibiendo tus hijos? Tal vez tú amas verdaderamente a Dios, así como el rey Ezequías. Tal vez tú te conectas a las transmisiones y sigues involucrado en la iglesia, pero ¿y a ellos quién los atiende? ¿Quién ora con ellos? ¿Quién les enseña la palabra de Dios? ¿Quién los junta y dice, a ver, vengan, vamos a orar? Mira, tal vez estas predicaciones a ellos les aburren porque obviamente yo estoy dirigiéndome a adultos. Ellos, por ejemplo, ahorita los niños chiquitos, tengo acá a mi hijo Fer, él, pues, ¿qué va a saber de ser papá? Pero, ¿cómo se están nutriendo tus hijos? ¿Quién los está atendiendo? ¿O te estás esperando a que la hermana Susi regrese a darles clases ahí en la escuelita dominical? Y aún, ponte a pensar, si el local estuviera abierto, si la escuelita siguiera funcionando, ¿cuántas horas a la semana pasan ellos en la escuelita con la hermana Susi comparados con todo el tiempo que tus niños pasan en la televisión, en el internet o con amistades mundanas? ¿Cuánto? ¿Quién se encarga de proveerlos? Mira, perdóname, hermano, si tú sientes que estoy siendo agresivo, mi intención no es ofenderte. Te amo en el Señor, verdaderamente te lo digo. Pero si el peligro hoy es tan real como en los días del rey Ezequías y de su hijo Manasés. Las cárceles del rey de Babilonia hoy se siguen llenando de jóvenes y de niños encadenados, jóvenes y niños que un día estuvieron en nuestras iglesias, en nuestras escuelitas dominicales. El rey de Babilonia sigue volviendo eunucos espirituales a hijos de hombres y de mujeres que sirvieron a Dios con todo su corazón. Eso no nada más fue con el rey Ezequías, eso sigue siendo el día de hoy. Tu propia piedad no garantiza que esta vaya a ser extendida a tus hijos. Pero Dios le da una promesa a aquellos padres que se esfuerzan y que invierten en instruir a sus hijos en el camino de Dios. La promesa es esta: aun cuando sean viejos, dice, ellos no se apartarán del camino.
Sí, pueden tener sus fallas, sus dudas, sus luchas, pero algo que tú sembraste del temor de Dios, del ejemplo, de la fe, de la virtud, de la constancia, hará que ellos de alguna manera no pequen a gusto. ¿Sabes cuál es mi oración? Señor, no dejes que mis hijos pequen a gusto. Estórbales. Ponles estorbo para pecar. Un día Pablo le escribió a su discípulo Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Dice Pablo, tú has seguido, tú has andado conmigo en este camino tan difícil. ¿Cómo Timoteo pudo seguir el difícil camino del ministerio de Pablo? Porque él tenía una fe auténtica, una fe no fingida, dice la Biblia, la cual recibió de su madre y de su abuela. Una fe no fingida. Podemos fingir la fe, podemos fingir mientras estamos en la iglesia, podemos fingir podemos aparentar, pero una fe fingida no va a causar mucha repercusión en la vida de nuestros hijos. Timoteo desde pequeño tuvo contacto con la palabra de Dios. Su madre y su abuela se ocuparon en enseñarles la palabra de Dios. Cuando Timoteo ya era un joven, lo encontramos allá en Hechos 16, sirviendo en su iglesia local como un discípulo. La gente tenía buen testimonio de él. Él era un buen servidor, un discípulo. Pablo lo conoce, se lo lleva y empieza a trabajar. Al paso de los años, Timoteo ya es un pastor. Y cuenta la historia que Timoteo murió aún siendo mártir, testificando de su fe hasta el último día de su vida. ¿Por qué Manasés y Timoteo tuvieron vidas tan diferentes, destinos tan distintos, si ambos venían de un hogar cristiano, como dicen por ahí? ¿Cómo? Si ambos tenían como padres a creyentes auténticos. ¿Por qué la vida de Timoteo y de Manasés fueron tan diferentes? La diferencia radica en una sola cosa: la influencia espiritual que ellos recibieron de su casa. Mientras que Ezequías no le importó el futuro de sus hijos o de su hijo Manasés, Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, se preocuparon por acercar a este niño y a este joven a Dios, a su palabra y a su servicio. Hoy hay padres que en lugar de involucrar a sus hijos en el ministerio, en el servicio a Dios, no les importa. El hijo puede andar por allá. Se lo llevan al béisbol, se lo llevan al fútbol. No pudimos venir el domingo porque nos fuimos al fútbol, pastor, pero está bien, ahí en la casa leemos, ahí en la casa oramos, ahí en la casa hacemos todo. Escúchame. La influencia espiritual, la fe no fingida. Ezequías era un hombre con fe auténtica. Él también tenía una fe no fingida. El problema con Ezequías es que él no la supo transmitir a su hijo, y su hijo se convirtió en un hombre de lo peor. No creas que Manasés fue un monstruo siempre. Manasés fue un bebé, un niño como cualquier otro. Un niño como cualquier otro. Porque los sicarios, los delincuentes, los ladrones, los violadores de hoy fueron los niños de ayer. No creas que ellos todo el tiempo desde los 2 o 4 años andaban así. Un día el Señor Jesús, muy indignado, dijo estas palabras: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan. El día de hoy, si Jesús mirara la condición espiritual de tus hijos y de mis hijos, mayor o menor de la de aquel día. Esto es muy real, hermano. Las cárceles del rey de Babilonia, o sea, las cárceles del diablo, se siguen llenando hoy de jóvenes, de niños, que un día crecieron en la escuelita dominical, que un día estuvieron en las iglesias con sus padres,
de padres que yo te puedo decir que verdaderamente amaban a Dios, de padres que servían a Dios de todo su corazón, pero que decían, bueno, pues ahí la maestra de la escuelita que se encarga y el pastor, y no le daban importancia a su vida espiritual en casa. Usted es quien tiene la obligación de enseñarle a sus hijos. La escuelita sirve como un apoyo, pero en la escuelita están cuando mucho 1 hora a la semana. Con usted están mucho tiempo. O están con usted, o están en el Netflix, o están en la televisión, o están con los amigos del mundo, y cada uno va a ejercer su propia influencia. Vamos a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Ahí en donde está usted, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos. Yo quiero que medite por un momento en lo que acabamos de escuchar. Probablemente esta predicación hasta yo mismo la sentí fuerte. Cuando yo la estaba preparando, créeme que Dios me habló, me mostró ciertas cosas, ciertas deficiencias, porque como padres, hermano, cuando le damos la espalda a la palabra de Dios, no somos padres sensatos. Nadie sabe o nadie nace sabiendo ser padre, dicen por ahí, es muy cierto. Porque cuando ignoramos la sabiduría de la palabra de Dios, caemos en ambos extremos, en uno de los dos. O nos volvemos padres sumamente indolentes, permisivos, consentidores, porque de algún modo queremos recompensar a nuestros hijos por aquellas fallas reales o imaginarias. O podemos convertirnos en padres muy crueles, muy intolerantes, que lejos de disciplinar a sus hijos, desquitan con ellos sus frustraciones. Mire, la palabra de Dios dice, instruye al niño. Instrúyelo en su camino. Instruir significa enseñar, educar. Y la Biblia nos dice, la manera en la que tú lo vas a hacer es por medio de la vara y de la corrección. Les vas a hablar, les vas a enseñar, les vas a explicar, pero va a llegar un punto en el que tendrás que ocupar la vara. No tenga miedo a ocupar la vara. Si usted la ocupa como Dios manda, con temor de Dios, con sabiduría, no tenga temor a usarla. Si usted la ocupa como una manera de desquitar su coraje, su frustración, entonces tenga mucho cuidado porque usted mismo está pecando. Pero no quiere decir eso que porque, bueno, pues, híjole, no, mijito, yo te quiero mucho. Detenga usted el castigo. Enséñele. Ellos solo lo tienen a usted. La calle le va a enseñar de una forma muy terrible. La vida le va a enseñar que hay consecuencias. Mejor enséñele usted. Ahora escuche, su propia piedad no garantiza que sus hijos sean piadosos. Ve la historia de Ezequías y de su hijo Manasés. Pero Dios sí le hace una promesa a aquellos que se esfuerzan en invertir, en sacrificar, en enseñar a sus hijos, decir, ven, hijo, ven. ¿Qué hace su hijo ahorita que está en casa? Qué bueno que le ayuda en sus tareas en la casa, qué bueno que lo pone a estudiar, qué bueno que se divierte, que sale a jugar, que se entretiene con alguna película. Está muy bien, está muy bien. Pero, ¿qué de su vida espiritual? ¿Quién lo está alimentando? ¿Quién se está encargando de él? Lo de menos es hacer aquí un video para niños y darles aquí una instrucción, pero está con usted, hermano. Está en su casa. Y aunque usted ame a Dios y sirva a Dios, si usted no sabe transmitirle ese amor, ese niño corre mucho peligro. Las cárceles del rey de Babilonia se siguen llenando hoy de eunucos espirituales, de prisioneros, que un día estuvieron sentados como niños en una iglesia, en una escuela dominical. Yo hoy le hablo de una realidad. Preocúpese por sus hijos.
Ocúpese. Ruegue por sus hijos e invierta en sus hijos. Así como usted se sacrifica por ir a trabajar, por traerles un plato de comida, por comprarles un pantalón, un vestido, una camisa, también sacrifíquese por decir: ven, mijo, ven, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Mira, no sé mucho, pero aquello que Dios me ha hablado quiero transmitírtelo. Mira, quiero contarte mi testimonio. Mira, mijo, a ver qué estás viendo en el celular, qué estás viendo en la televisión. Mijo, tú no puedes ver estas cosas. Te voy a decir por qué. Muéstreles, enséñeles el temor de Dios. Un día esos pequeñitos van a crecer. En el día menos pensado. Van a ser jóvenes, señoritas. Y si ellos no llevan ese trabajo de la instrucción de usted, oh, que Dios nos libre. Voy a dirigirme ahora a la persona que está aquí por primera vez. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Aquella persona que hoy está de algún modo desconectada de Dios, que sabes honestamente que tú no vives para Dios. Hoy te quiero hacer una invitación. Invita a Jesús a entrar a tu corazón como el dueño, como el Señor de tu vida. Invita. Todo es a través de una oración dicha con fe. Fe. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Ahora tú solo recíbelo, pide ese perdón y esa gracia con fe. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Acompáñame, di conmigo esta oración y dila del modo con más fe que tú tengas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, rogando por perdón, clamando misericordia. Perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, borra todos mis pecados, mi culpa, mi pasado. Hoy quiero nacer de nuevo por la fe en tu Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz por mí, al cual tú lo resucitaste de entre los muertos, el cual hoy vive. Y como Él vive, yo lo invito a que entre a vivir a mi corazón. Yo lo confieso y lo declaro. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Jesucristo es el dueño de mi vida. Gracias, Señor, porque tú me has recibido y me has aceptado. Bendito eres, precioso Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con toda la fe, con todo aquello que Dios sabe, yo le quiero dar la bienvenida a la familia de Dios. Póngase en contacto con nosotros. Queremos servirle, queremos ayudarle. Somos la Iglesia Cristiana, la Casa del Alfarero Cholula, y queremos estar apoyándole en su crecimiento espiritual. Si ustedes tienen dudas, tienen comentarios, sugerencias, escríbanos a la página de Facebook. Estamos orando porque lo más pronto posible regresemos a la iglesia. Acuérdese, el día de mañana vamos a estar allá en la iglesia de 6 a 7. Vamos a estar orando por la gente que esté llegando. Vamos a estar ahí recibiendo los diezmos, las ofrendas, y vamos a creer que Dios va a hacer cosas tremendas. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos. Acuérdese, 5:30 hoy. No se lo pierda, 5:30 de la tarde. Dios va a estar hablando un mensaje muy preciso. Vamos a despedirnos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos las gracias, te damos la gloria por tu espíritu, por tu respaldo, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a sus hijos, bendice mi propia casa, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.